Entre 1850 y 1910, cerca de 200.000 migrantes afrocaribeños viajaron a Centroamérica provenientes de varias islas del Caribe. En Costa Rica se asentaron en nuestra costa caribeña y en distintas partes del país. Los aportes de esta comunidad marcaron nuestra historia, cultura y economía. Hoy en día, los descendientes de aquellos migrantes del Caribe somos parte fundamental de la población de Costa Rica. Mi papá nació en Jamaica y estuvo en la Primera Guerra Mundial al servicio de la corona. La corona británica. Sí. Y después de la guerra se vino para acá. Mi mamá vino de Jamaica. La trajo mi abuela, vino con ella, con otra hija. Mi papá, Royal Johnson Heron, oriundo de Jamaica. Viajó para acá con un tío, su papá, y se quedó en la casa de un tío. Y mi papá, él nació en Germania. Él nació en Germania, ¿verdad? De padres jamaiquinos. My father was born in Westmoreland in the island of Jamaica. Westmoreland, Jamaica. And your mommy? In St. Elizabeth in the same island of Jamaica. Bueno, mi papá, la verdad no sé si venía de Jamaica o qué, porque en la familia esa que viene, no viene él en la foto, no sé, seguro fue que se escondió o no sé qué, pero es jamaicano. Mi padre es afro-nicaragüense y mi madre es afro-costarricense. Por parte de mi madre, sus padres fueron jamaiquinos. Mi padre todos nicaragüense, entre indígenas y afro. Y mi mamá es Lucille Eureña Ricardo McIntyre, nacida en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Ahí la conoció a Maud Curling, que ella sí había llegado no directamente de Jamaica, sino de Belice. Mi abuela sí es de Santa Lucía porque mi tía me dijo que ellos vinieron de allá y la mayoría de ellos nacieron allá, en Santa Lucía. Claramente, en Costa Rica hubo afrodescendientes desde la conquista española. Negros, mulatos y zambos formaron parte de la sociedad colonial durante 300 años y fueron parte importante en el proceso de mestizaje que dio origen a nuestra población actual. Pero las migraciones desde las islas del Caribe ocurrieron más tarde, a finales del siglo XIX, 50 años después de la independencia y la abolición de la esclavitud. Esta no es una historia que comienza o acaba en Costa Rica. Debemos poner atención a una región más amplia, el Caribe occidental, que abarca las costas desde Guatemala hasta Colombia e incluye las islas de Jamaica y Cuba. Eran tiempos de la Revolución Industrial y el poderoso Imperio Británico conectaba lugares tan lejanos como Calcuta y Kingstown. Jamaica era el centro de la presencia británica en el Caribe y punta de lanza en la región de las innovaciones producidas por la Revolución Industrial. En 1845, tan solo 15 años después de Inglaterra, comenzó a funcionar en Jamaica el primer ferrocarril de la América Media. El progreso industrial y la expansión de Gran Bretaña en el mundo también produjeron cambios importantes en la sociedad jamaicana. La isla producía azúcar, ron, café, algodón y otros productos agrícolas. Los dueños de plantaciones azucareras habían logrado por muchos años que las leyes británicas favorecieran su acceso al gran mercado imperial. Pero en Londres, muchos veían a los dueños de plantaciones como un grupo injustamente privilegiado y oportunista. En 1846, el Reino Unido aprobó el Sugar Duties Act, haciendo menos competitivas las plantaciones de Jamaica. Además,
se había dado la transición de una fuerza de trabajo basada en la esclavitud al trabajo asalariado. Las plantaciones no lograron retener como empleados a muchas personas del campo, ya que ellos preferían combinar el trabajo con la agricultura familiar y el comercio a pequeña escala. Sin mano de obra barata y sin trato preferencial, la industria azucarera de Jamaica entró en crisis. No es extraño que en ese contexto, pobladores de las áreas urbanas de Jamaica, que sabían leer y escribir, profesionales de sectores medios, técnicos de ferrocarriles, docentes, enfermeros o trabajadores agrícolas buscaran otras opciones laborales fuera de la isla. Los gobiernos de América Central también buscaban insertarse en el mercado global promoviendo la agricultura para la exportación y conectando el interior y los puertos. Inversionistas extranjeros se interesaron por la construcción de estas obras de transporte. En 1880, un consorcio francés inició en Panamá el primer intento de construcción de un canal interoceánico para convertir la región en un punto estratégico del comercio mundial. Empresarios norteamericanos invirtieron en plantaciones de banano, flotas comerciales y diversas actividades económicas alrededor de la cuenca del Caribe. Esta fuerte presencia de Estados Unidos en la región los llevó incluso a una guerra con España y a su apropiación del proyecto canalero. La demanda de trabajadores en América Central aumentó, y esto permitió a los caribeños moverse hacia diversos destinos según fuera necesario. Se asentaron en ciudades como Limón, Colón y Panamá, o a lo largo de las costas, en las islas de la Bahía y la costa del norte de Honduras, San Andrés y Providencia, Bluefields, San Juan del Norte y Bocas del Toro. Miles de hombres y mujeres, provenientes de Martinica y Guadalupe, llegaron a Panamá en la década de 1880, cuando los franceses intentaban construir el canal. 45,000 barbadenses y cerca de 80,000 jamaicanos llegarían a inicios del siglo XX, cuando el gobierno estadounidense asumió la empresa. Algunos se quedaron en el Istmo, mientras que otros eventualmente buscaron nuevos rumbos en Cuba o en Nueva York. Cada ola migratoria aportó recursos, destrezas y vínculos que fueron creando un espacio caribeño más integrado. Fue la primera migración laboral en contar con transporte naviero y ferroviario modernos. Las pocas restricciones legales a la migración les permitía movilizarse con relativa libertad. En Costa Rica, llegaron primero en los 1870s, contratados para la construcción del ferrocarril, después para la exportación del banano. El cultivo de banano estuvo dominado por las plantaciones de la United Fruit Company, que contrató principalmente a trabajadores de las islas del Caribe. Pero muchos otros llegaron por su cuenta, encontrando trabajo en la creciente economía de servicios de la costa caribeña. Llegaron niños, mujeres y hombres de varios orígenes y ocupaciones. Se dedicaron al trabajo agrícola en las grandes plantaciones, aunque también se convirtieron en propietarios de tierra, abrieron negocios propios y desempeñaron diversos oficios dentro y fuera de la provincia de Limón. My father was working on the railroad. Yes. My father was like a foreman. And Your father was a foreman. most of his work was on the bridge. Bridge work. Yeah. Le voy a contar. Dice que papá trabajaba en la línea, pero no sé en qué, porque siempre lo que decía, en la línea. Para mí que él era cozuquero. Mi abuelo era carpintero, al igual que mi papá, porque mi papá iba también a trabajar ahí a la línea de, bueno, ahí cogían línea adentro a trabajar. Y mi papá estuvo trabajando con ellos, pero él era lo que llamaban el cuque. Él era el que cocinaba. Trabajó con la Northern, eso fue en la Northern Railway Company, después con la compañía bananera, donde iba a ser capataz, jefe del departamento de construcción, ¿verdad? En todo el área, hasta Siquirres. Después de la compañía bananera, que se fue de acá, estaba la Standard Fruit Company. Mi abuelo paterno sí vino para trabajar en bananos. Ajá. Y luego cacao. Ajá. Vino como agricultor. Sí. Ajá. Para ganar un poco de dinero y luego volver a Jamaica. Sí. Pero nunca regresó. Nunca regresó, ¿verdad? Mi abuela nos cuenta, ella trabajaba en the Daily Telegraph Office y ahí me imagino que ahí se cortejaron,
se casaron, él era un alto funcionario de la United Fruit Company, y de ahí, después de casados, los trasladaron para Limón. Bueno, en mi familia no se comenta mucho sobre ese tipo de trabajo con la United Fruit Company, sino que hablaron más de trabajos de agricultura con fincas y las mujeres como parteras y trabajando lo que es hierba, la medicina tradicional. Alexander llegó de Jamaica directamente aquí a San José y llegó cuando se estaba haciendo la electrificación de San José. Y él era electricista, entonces trabajó como electricista en ese periodo. Los migrantes del Caribe también trajeron consigo sus iglesias. Congregaciones de diversas denominaciones protestantes se establecieron desde Limón hasta Turrialba. Porque el negro, y usted lo sabe muy bien, mejor que yo, que el negro ha sido toda su vida una persona muy creyente. Los pilares eran la familia, la iglesia y la escuela, ¿verdad? En la escuela teníamos que aprendernos los versos de la Biblia. El viernes en la mañana eran versos de la Biblia. In Limon, in those days, we had the Roman Catholic. We had the St. Mark's, which is Anglican. The Anglican, We had the Baptist. We had John Wesley, which is Methodist now. And Seventh-day Adventist. Todas estas iglesias, como de Jamaica, todo el Caribe, pertenecía a la iglesia británica. Un grupo de personas emigraron del Caribe acá y hay que acompañarlos espiritualmente. Entonces hay una capellanía, es decir, un acompañamiento de la iglesia a su gente. Porque dentro de las iglesias los líderes velaban por el bienestar de las familias que iban, que era parte de esa congregación. Para nosotros ya eso es otra de nuestras expresiones culturales. No es solamente el quehacer religioso, sino la expresión cultural también. Pero los afrocaribeños en Costa Rica, a pesar de sus trayectos compartidos, no conformaban una comunidad homogénea. La gente también dice que la primera inmigración de negros se ubicó en Barrio Roosevelt. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Unos se ubicaron en Barrio Roosevelt y otros en Cieneguita. Y eran todos católicos. Sabemos que había comunidad de las islas, lo que nuestros padres llamaban small islands, pero Guadalupe y Martinique. Esas señoras de las islas eran de Saint Lucian, de Jamaica, de Barbados. Eran señoras altas, negras, lindas, y siempre andaban con enaguas largas y blusas blancas con mangas y su delantal bien engomadito y planchado, y los hombres también altos con su pantalón. Era una mezclilla suave de antes, o crema, hasta aquí con sus tirantes y con su manga por aquí. Mire, yo tengo esa fotografía. Pero había revuelto todo, Jamaica y pasó a todo. Cuando uno se cruza a llegar a Jamaica Town, ahí le salen, ¿qué? Where you come from, no? ¿De dónde viene usted? Yo es para Cieneguita. Si usted es de Cieneguita hay que como callarse. ¿Para qué no? ¿Por qué? Porque se tiene que pelear. Entrando en la propiedad del otro. Es como pleito, pero hay veces es como vacilón. Se vacilaba. Entonces Jamaica man more lively. Que a mí Jamaica man picnic. O my mother married to a patois man. Además, las condiciones de vida eran muy distintas en el Caribe Sur, en Limón, en Siquirres o en la zona de la línea que llegaba hasta Guápiles. Pero tal vez la diferencia más evidente era para las familias que decidieron establecerse en San José o Turrialba, quienes rápidamente buscaron integrarse a la sociedad local. Por ejemplo, digamos, usted salía de Siquirres hacia Guápiles, porque era la vía ferrocarril, no había carretera en ese entonces. Entonces, por ejemplo, todos esos pueblos, lo que es Cairo, parte de la Francia, Herediana, Germania, hasta llegar a Guasim.
predominaba la raza negra. Sí. Okay. Y ya cuando ya usted iba allá por Diamantes, los Diamantes, ya antes de llegar a Guápeles, costaba ver un negrito. La relación entre Turrialba y el Atlántico era muy fuerte. Turrialba llegó a tener una época donde la mitad de la población era negra. En todas las regiones de Turrialba habían negros, porque repito que el negro vino muy bien preparado. Y entonces eran mecánicos, eran operarios en carpintería, en ebanistería. Y entonces de eso se aprovecharon los grandes hacendados, especialmente los ingenios azucareros, tuvieron negros como mecánicos. Aquí de la Cámara de Cañeros para arriba, toda esa franja era de ellos. Entonces, en base a eso le pusieron el barrio de los negros. Los Bis vivían en Santa Rosa, los Smith en la Suiza. Washington vivían ahí para abajo de la línea. Nosotros decimos para abajo de la línea y por Palí. ¿Usted nació allá o aquí o dónde? No, nací en Limón. Nació en Limón. Sí. Y a los 5 años me vine para San José. Se vino para acá. Mi mamá Noemi y mi tía Florence, ellas estudiaron en San José. Una fue, en ese tiempo se llamaba no costurera, en inglés seamstress, modista. Y mi mamá era contadora. Mi papá y mamá se separaron. Y mi mamá se vino para San José. Ahora, no sé si fue antes de venirse a San José o después de estar en San José que descubrió que estaba embarazada. De Sherman. De Sherman. Y entonces ella se quedó acá. Entonces dejó a mamá en Cartago con 5 hijos y yo nací ahí en Cartago. La última de 14. Mi mamá desde los 9 años la trajeron acá y no regresó a Limón. Yo nací aquí en San José, cerca de la catedral. Entonces tanto mi mamá como mi papá nacieron en 1908, nacieron en San José y aquí criaron a toda su familia. En la meseta central, los que se trasladaron a vivir a la meseta central perdieron la lengua. No sé, un día un señor X, no me acuerdo quién era, que llegó y me habló en inglés, pero yo le dije, hábleme en español, yo no sé hablar inglés. ¿Cómo que una negra no sabe hablar inglés? ¿A usted qué le importa? No sé, pero es que no me gustaba. ¿Ves? Cuando mamá llegó a San José, me cuenta ella no hablaba español, hablaba inglés. Y después de un tiempo, lo que aprendió fue francés, porque en el colegio lo que le enseñaban fue francés. Y perdió todo su contacto, o sea, todo lo que era la cultura afrodescendiente, afroamericana, afrolimonense, la perdió. La que venía con el inglés como lengua materna era mi abuelita. Correcto. Mi papá y mi mamá nacieron en San José. Claro. Es decir, estaban en un ambiente de habla española, ¿verdad? Claro. Entonces ellos, su infancia y adolescencia, todo lo hicieron oyendo español, ¿verdad? Ajá, correcto. Entonces mis abuelos, mi papá y mi mamá hablaban en inglés con la mamá y los papás de ellos, que era la lengua materna, pero ya nosotros, ya no. Es decir, nosotros crecimos con absolutamente todo en español, ¿verdad? A partir de la década de 1920, Costa Rica comenzó a restringir la migración al país usando criterios racistas. En este contexto, los migrantes, sus hijos y nietos, buscaron forjar nuevos lazos de comunidad y defender sus intereses colectivos frente a las autoridades nacionales y el resto de la población. Sería con mucho esfuerzo, organización y participación activa que la población afrocaribeña logrará poco a poco el reconocimiento institucional y social de su lugar como parte de la comunidad nacional. Requiem a mi primo jamaiquino.
Lo protegió la muerte contra tanta infamia y el misterio de su suerte. Sin saber por qué, nunca el himno nacional llegó a cantar con la mano en la frente. Su sudor germinó un pedacito de esa tierra inhóspita y fértil del trópico, que no será nunca tierra patria, pues cedularse jamás pudo, mi primo jamaiquino. Rodeos y más rodeos tuvo de blancos papeles, de blancas manos para decir simplemente: soy negro del campo del Valle de la Estrella, soy una estrella negra en el flamante blanco, azul y rojo de nuestra bandera.